puedes acompañarme, ¿ok? Em, mi formación para este parto empezó justamente en la gestación de mi primer bebé, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo viví fueron aprendizajes para lograr ese parto que me llevaron a ese momento enriquecida mucho de conocimiento, de saber a qué me esperaba, de saber a qué me atenía. También mucho me ayudó ya a conocer mi cuerpo, saber qué más o menos señales me da de qué está pasando bien, qué puede estar pasando mal, incluso después también en el posparto, conocerme y saber qué puedo esperarme del posparto, cosa de que ya los pospartos han ido siendo por el conocimiento mucho más gozados. Me he disfrutado mis embarazos, me he disfrutado el posparto y creo que eso principalmente lo da el conocerse a uno mismo y el conocer de este camino del parto, ¿no? Así es, así es. Tú has estado, tienes 27 años, ya has cumplido 28, 28, sí, 28. 28. Entonces, tu último embarazo y tu último parto ha sido a tus 27. Contanos un poco cómo ha sido el camino que has tenido que transitar en tus otros embarazos buscando un parto natural, que era el que tú querías, pero el que no te permitieron. Sí, primero mi primer embarazo fue un embarazo categorizado como embarazo adolescente porque yo tenía 16 años cuando quedé embarazada, al momento de nacer mi bebé tenía 17. Entonces ya desde ahí te ponen una etiqueta y te categorizan como diferente en el sentido de que te van poniendo trabas al momento de tener parto, cuando no debería de ser así, porque según el entendimiento nos dice que la mujer que también es más joven tiene también más aún posibilidades de transitar un trabajo de parto y llegar a un parto exitoso. Entonces es así que con mi primer bebé llego a una cesárea. Con el segundo, igual estaba ya programado, ya de plano no sabía que podía tener parto, ya era una vez tener cesárea, siempre cesárea. Y yo lo creía, ¿no? ¿Y qué pasa? Mi médico, por cosas de la vida, viaja y yo me pongo de trabajo de parto 2 días antes. Y yo tenía terror, porque ya me había pasado con mi primer bebé, que el médico que me atendió en el transcurso del embarazo no me iba a atender el parto ni la cesárea. Y yo Ujú. tenía terror de quedar con cualquiera. Y yo, no, 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 yo me voy a esperar, yo me voy a esperar. Sí, finalmente mi abuelita empieza a cronometrarme las contracciones y me dice, nos tenemos que ir al hospital. Me voy al hospital y yo digo, me voy al hospital sin mochila, sin bolsón, sin nada, porque en mi cabeza yo decía, me van a dar una pastilla, se me van a pasar las contracciones, voy a volver a mi casa y va a estar tranquila, lo voy a esperar a mi médico. Bueno, resultó de que llego al hospital y estás con 5 centímetros de dilatación y yo, fue mi primer decir, wow, mi cuerpo pudo llegar hasta este punto. Pero Ujú. ahí los médicos empezaron a decirle a mi familia que es muy peligroso, que él tiene ella tiene una cesárea previa, que se va a morir, ta, 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 ta. ¡Pum! Quirófano. Y yo sí, pero impactada de que, wow, sin darme cuenta, por mi capricho, estuve en un trabajo de parto inicial. Ujú. Bueno, ya eso quedó ahí sembrado en mi corazón de decir, mi cuerpo inició trabajo de parto. Ujú. Y llegué a 5 centímetros de dilatación, que para mí era impensable, ¿no? Con el tercero, no, ni pensarlo, porque ellos son bastante seguidos. No, ni pensarlo, sí o sí cesárea, sí o sí cesárea. Fui programada a la cesárea, no tuve ningún tipo de indicios de empezar trabajo de parto, para nada. Fui programada a la cesárea, me hacen la cesárea. Las 3 primeras cesáreas fueron cesáreas muy feas para mí. Y luego tengo mi cuarto bebé después de 3 años. En ese transcurso de esos 3 años es que yo digo, no puede ser. Si
ya han pasado 3 años y los médicos te dicen que ya se puede tener parto natural después de 2 años, ya han pasado 3 años, quizás yo puedo. Número uno, digo, soy joven. Tenía para ese momento 21 años y decía, soy joven, ya ha pasado más de 2 años, eh, mis embarazos son saludables, entonces, ¿cuál es la traba? Me fui buscando aquí en la ciudad médicos pro parto, y lo digo así entre comillas porque me empezaron a censurar, ¿no? Bueno, sí, acompañamos parto, pero solamente después de una cesárea. Sí acompañamos parto, pero solamente después de 2 cesáreas, pero vos tenés 3, entonces a vos no te podemos acompañar. Y ya después me dice una, yo sí te puedo acompañar, pero vos tenés que llegar en expulsivo prácticamente. Y yo, ya para mí eso fue un, ok, voy a empezar a prepararme para, voy a llegar, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo voy a llegar. Y lo hice y empecé a buscar acompañamiento, pero en ese momento no conseguí acompañamiento, me proponían cosas que no podía yo tampoco. Por ejemplo, en Samaipata, irnos nosotros no podía venir aquí, no había la posibilidad en ese momento. Entonces digo, yo me voy a empezar a preparar. Y la verdad es que me empecé a preparar, ya mi hijo tiene 5 años y fue el empezar a entrar a este mundo, digamos, del nacimiento, del parto, y empezar a saber de formas de evidencia científica, digamos, de decirle para poder tener el poder de pararme frente al médico y decirle, pero es que doctora, mire, y pasarle, ¿no? Yo he leído esto, porque en tal hospital de tal país lo hicieron el estudio y está así. Y ella decirme, sí es verdad, pero acá no. Entonces yo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y el empezar a nutrirme de conocimiento, a ir derribando mis tabús, mis miedos, porque yo creo que mucho el conocimiento es poder. Y segundo, el conocimiento te va derribando los miedos. Mientras vos vas sabiendo qué es lo que va a pasar con tu cuerpo en el trabajo de parto, ya sabes qué es lo que sigue, ya no tenés tanto miedo a lo siguiente, en teoría, pero te llena de una confianza mucho más grande que es súper, súper importante. Y yo digo, no, yo voy a poder, yo sí puedo, voy a llegar así como la doctora me pide, en expulsivo, en mi cuarto bebé, ¿no? Me quedo yo en mi casa esperando, 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 no me da en ningún momento la doctora programación, entonces me quedo esperando hasta que me pongo de parto. Yo Así, empiezo a tener contracciones y a empezar en un trabajo de parto y a empezar a botar tapón mucoso. Ya empezaban las señales de que estaba entrando en el trabajo de parto, eh, ¿en y qué, estaba yo sola en mi casa. en qué semana estarías ahí? ¿En 39? Estaba en la semana 39, pero pongo igual entre comillas porque en las ecografías siempre me han dado una semana menos y al nacer el bebé, el neonatólogo los ha visto y les ha dado 1 o 2 semanas más. Me ha pasado con mis 2 anteriores bebés. Y con él Ajá, me pasó. Con él me ya. pasó que decía semana 39 y el neo al verlo ya estaba con su grasita amarillita pegadita ahí en su espaldita y dijo, no, este bebé es un bebé de 41 semanas, y ahí está 41 semanas, ¿no? Porque es el neo el que después define, ¿no? Este, um, entonces, como me dio esa oportunidad de poder esperar, para mí fue valiosísimo y digo, bueno, yo voy a poder. Me llega un momento en el que yo estaba sola haciendo todo este trabajo inicial de parto en mi casa con mis 3 hijos que estaban así seguiditos, y me voy al baño y veo sangre. Ahí como que entró en mi cabeza decir, wow, o sea, estoy de verdad pasando esto, y ya me empecé a llenar de miedo y decir, "Ah, ¿y qué voy a hacer con mis otros hijos? ¿Y qué va a pasar? Y no, 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 no". Ahí lo llamé a mi esposo,
Me la llamé a la doctora, me dijo, a ver, pásame foto, le pasé foto, venite ahorita a la clínica. Y en ese momento, ¡pum!, a quirófano, con mi cuarto. Y ya, con el cuarto yo, wow, pasé 2 trabajos de parto, o sea, yo lo puedo lograr. Y en mi cabeza nunca estuvo el que siento que es muy importante para lograr el parto, el decir, yo soy la que está mal, algo en mí está fallando. En ningún momento hubo esto. Yo sentía que ha sido el sistema médico el que me quitó mis partos. Yo soy capaz, pero ellos no me han dejado intentarlo. Entonces, cuando llega mi quinto bebé, nuevamente digo lo que falló ahí, porque eso es lo que te deja ver, digamos, ya después, qué fue lo que falló en el anterior, ¿no? Entonces digo yo, lo que falló ahí fue que no pude tener acompañamiento, porque si ese momento que yo hubiera visto sangre, hubiera tenido a alguien a mi lado que me hubiera dicho, María Inés, no pasa nada, vas bien, va a pasar, hubiera podido lograr el parto. Me busco acompañamiento, eh, y nuevamente una doctora, nuevamente la doctora me dice, sí, yo te apoyo, llega avanzada. Entonces, pucha, yo para mí, ganancia, ¿no? Y eso era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque tenía conciencia ya para ese momento de que cuando llegas al hospital, antes de son o en etapas muy tempranas del trabajo de parto, es mucho más probable que empiece a haber un intervencionismo y que se continúe, termine en una nueva cesárea que en lograr el parto. Entonces, yo sí voy a llegar avanzada. Para mi mala suerte, digo yo, o cosas de Dios, la doula que me iba a acompañar viaja y me dice, le vamos a hacer acompañamiento a distancia. Y yo digo, pucha, me dice, vamos a hacer una preparación para vos y tu esposo, para que tu esposo esté preparado para ese momento, ¿están de acuerdo? Y mi esposo, sí, 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 pero, ¿no? Entonces nos hace la preparación, nos explica bien a mí y a mi esposo, señales de alerta, bueno, un poco más de conocimiento que yo ya tenía, pero que también era necesario que alguien más se lo transmita a mi esposo, porque a veces no es lo mismo lo que uno le muestra, lo que uno le revela al esposo que lo que la profesional le dice, ¿no? Entonces, bueno, lo va preparando a él. Llega el momento, ya habíamos nosotros tocado el tema tenebroso, digo tenebroso porque ya después de varias cesáreas los médicos te lo tocan constantemente en las consultas, te dicen, no, hay mucho riesgo de ruptura uterina. Pero yo me iba pues con mis apuntes, el riesgo de ruptura uterina es del tanto por ciento. Entonces, puede que, sí, pero puede que vos seas la uno en miles. Y yo le preguntaba a la doctora, ¿usted en cuántos años lleva de servicio? Tantos años. ¿Ha visto alguna vez una ruptura uterina? No. Entonces, pero es que los libros dicen, y yo, sí, pero los libros dicen, y si yo no soy ese caso que dicen los libros de una en 15.000, digamos, o en millones, si yo no soy, pero ¿y si sos? ¿Te vas a arriesgar? Entiendo mucho que ahí se pone mucho en juego eh, ellos, ¿no? Que se tratan de cubrir ellos. Y en ese momento, cuando nosotros ya estaba yo en trabajo de parto franco, pero tuve un trabajo de parto muy largo, como fue después el de María del Carmen, que es mi bebé, la que nació por parto después de cesárea, después de 5 cesáreas. Fue un trabajo de parto con bastante pródromos, un trabajo de